ya sean artificiales o naturales, tienen problemas, son citotóxicos a nivel del ADN, pueden producir cáncer en la célula, o sea, tienen problemas genéticos y recientemente se saben que producen algunos problemas metabólicos que han contribuido al aumento de la obesidad. Eso es verdad. Recordemos que el problema de la obesidad no es un problema de calorías, sino todo el mundo fuera delgado. Si fuera una cuestión solo de ecuaciones matemáticas, sumas, restas, entonces sería muy fácil, pero no es así. Es un problema metabólico y esos edulcorantes están causando problemas metabólicos, están jugando un papel preponderante en el aumento de la obesidad. Varios estudios que se han realizado con estos edulcorantes y con las personas que los consumen en grandes cantidades muestran una asociación entre consumo de edulcorantes y ganancia de peso, ganancia de grasa corporal y alteraciones de la insulina que llevan a obesidad y diabetes. Estudios en niños que le damos a nuestros niños y en adolescentes suplementados con bebidas dietéticas realizados por Brown y colaboradores evidenció que estos niños ganaron peso con esos edulcorantes. Estudios de Pepino y colaboradores. Pepino no es una verdura, es un señor que se llama Pepino, publicado en la revista Diabetes Care en 2013, demostró que 48 miligramos de sucralosa diario en los obesos dio como resultado picos de glicemia y de insulina. Todo esto indica, señores, que el consumo de edulcorantes dietéticos o edulcorantes dietéticos presentan muchas afectaciones a nivel celular y metabólico que beneficios, o sea, es peor y en realidad está fallando, señores, para el control no solo de la diabetes, sino también de la obesidad y nos está trayendo nuevos problemas. El problema de edulcorantes, señores, es que perpetúa la adicción al azúcar. Nada que hacer. Yo ya les dije, cuando uno es keto, debe retirar la adicción al azúcar. Y en realidad los edulcorantes no nos dejan romper esa adicción. Uno de los principales objetivos de ser ketos es eso. Cuando tú comes un edulcorante de estos artificiales, él inicia una señal desde las papilas gustativas y el intestino hacia el cerebro y generan una respuesta a este sabor dulce. Y esto prepara a tu organismo para que ellos les suministren una energía que nunca llega porque no tienen calorías. Es por esto que el organismo compensa esa energía que nunca llega cuando comes un edulcorante con un aumento del apetito. O sea, cuando tú decides tomar una bebida de dieta, se te aumenta el apetito. Somos perfectos y esto lleva a aumentar el hambre después de consumir los edulcorantes. Un efecto muy parecido al de la insulina, sin aumentar la insulina, que conlleva aumentar de peso y de grasa corporal. Los estudios en ratas, señores machos que consumieron solo bebidas endulzadas con aspartame, 20 miligramos al día, que es muy por debajo de los 50 miligramos kilo por día que se pueden consumir, mostraron que estas ratas aumentaron su grasa corporal y se volvieron obesas. Estos estudios han sido publicados y reportados y replicados por Olsen en humanos con los mismos resultados. Todo esto porque a nivel cerebral, señores, el dulce se interpreta como una señal donde se va a recibir energía y como no se recibe esa carga de energía, el cerebro manda una señal para que aumente el apetito y pueda recibir la energía. ¡Qué lindo! También se ha visto que el consumo de edulcorantes afecta a la microbiota intestinal y esto causa intolerancia a la glucosa que lleva un estrés oxidativo intestinal que produce radicales libres y afecta aún más la microbiota y lleva alteraciones del receptor de la insulina y aumento de la resistencia a la insulina y por ende pueden contribuir al aumento de la diabetes en el mundo. Todo esto lo hacen edulcorantes. Es por esto que estamos con un nuevo debate. No hay datos consistentes, no hay datos sobre su uso en diabéticos y como no tengo más tiempo, señores, no voy a seguir con todo este montón de estudios que hacen falta. Entonces, de verdad estamos ante una gran encrucijada mundial, se los tengo que decir. No hay datos concluyentes, la mayoría de los estudios tienen intereses ocultos y comerciales. ¿Qué es lo único, señores? Medible, tangible y cierto. Lo cierto es que a pesar de que se usan hace 50, 60 años a nivel mundial, todo el mundo utiliza productos dietéticos, la obesidad y la diabetes siguen aumentando de forma descontrolada, todo el mundo los consume desenfrenadamente y aún así todo sigue peor. Debemos iniciar una nueva keto transformación de nuestras vidas, no hay nada que hacer, debemos iniciar un nuevo camino para ser ketos. Ser keto no es solo dejar el azúcar calórico, o sea, el azúcar blanca, lo estamos haciendo a medias. Debemos iniciar ese nuevo paso. Hay que dejar los azúcares no calóricos. Si queremos ser ketos de verdad, ser unos ketos perfectos y gozar de una nueva salud, de un nuevo metabolismo, una nueva vida sana, quieres y tienes que ser un keto perfecto. Necesito que te decidas ya. Inicia por lo menos dejando los edulcorantes no calóricos artificiales. Eso, que el aspartame, el nutracid, el licual, deja la sucralosa, deja la esplenda, todo de una vez por todas, deja todos los artificiales, dañan tu metabolismo, pueden darte cáncer, ser nocivos para tu salud. Y si decides usar alguno, utiliza solamente. Vamos a hablar de los endulzantes o sustitutos naturales, que aquí hay algunos que sí me pueden gustar. Entonces hablemos por lo menos de la stevia.
La stevia, ¿será buena o mala? La FDA en 1991 lo prohíbe como edulcorante. Imagínense, en 1995 permite el ingreso de los Estados Unidos, pero no como edulcorante, sino como un suplemento dietético. Fue aprobado para su uso en Europa solo hasta hace 8 años, en el 2011. Es un sustituto del azúcar de origen vegetal, creo que lo escribieron por allá en Paraguay, no tiene calorías, es una planta de América del Sur llamada Stevia rebaudiana. Las hojas son dulcísimas, endulzan 200 a 400 veces más que el azúcar. Y según la FDA, los glucósidos del esteviol, como la stevia, son generalmente reconocidos como seguros o GRAS, por sus siglas en inglés. Se dice que ellos, que son reguladores del azúcar en sangre, que no presentan ningún riesgo para la salud, que tienen efectos para controlar los niveles de insulina, que los estudios muestran que su uso mejora la sensibilidad a insulina, que tienen efectos mejor dicho, todo el mundo dice que son buenísimos. Yo no creo tanta belleza. Los estudios muestran que es seguro, pero la FDA no lo ha aprobado. No sé por qué. Pero lo que sí dicen ellos, la FDA, es que puede tener algunos efectos adversos en riñón, en el aparato reproductor y circulatorio. Así que, ¿será verdad tanta belleza de la stevia? También el aspartame se asocia a fibromialgia. Según el Colegio Americano de Reumatología, hay algunos casos reportados, pero se mejoran cuando usted deja el aspartame. ¡Ojo! ¿Qué quiero que sepan? El aspartame fue retirado del mercado en 1980 porque causaba tumor cerebral en ratas. La FDA convocó a los científicos externos para que evalúen su seguridad en humanos y si había riesgos en humanos igual que en las ratas. Las conclusiones no fueron claras y por lo tanto no se aprobó en ese momento, en 1980. Pero en 1981 el comisionado de la FDA, Arthur Hall, que además era amigo del presidente Ronald Reagan y este era amigo del CEO de la compañía que vendía el producto, volvieron a aprobarla para Estados Unidos, citando solo un estudio japonés que decía que no producía problemas cerebrales. Desde que la FDA lo aprobó, el aspartame, algunos investigadores, señores, y neurólogos han alertado sobre el aumento de tasa de tumores cerebrales en Estados Unidos y que esto se puede asociar al aspartame. Investigaciones recientes se asocian a esta sustancia con cáncer en ratas y esto es suficiente para que la FDA lo retire del mercado, pero no lo ha hecho. Lo único que han hecho es rotular lo que debe ojalá evitarse. Obviamente, señores, no debe ser consumido por personas que sufren de fenilcetonuria, así que tú decides, nadie te lo va a obligar, pero si quieres seguir consumiendo aspartame, eso te lo dejo a ti. Lo que sí es cierto es que el aspartame, señores, está ligado a aumento de la tasa de tumores cerebrales, así que te invito a que consumas otro. Ahorita vamos a hablar de los otros, ¿te parecen? Soy tu doctor Mike. Algunos sustitutos del azúcar son la sacarina, el aspartame, la sucralosa, el ciclamato, la stevia, un montón ahí que les voy a explicar hoy. Y les voy a hablar de cada uno de ellos si les parece. Pero en realidad lo que yo quiero saber y lo que quieren saber ustedes es si ellos son buenos o malos para la salud. Buenísima la pregunta, hay muchas controversias, hay gente que dice que sí, que no. Yo leí científicamente todo y voy a tratar de sacar unas conclusiones al final para ustedes. Miren, señores, en realidad la mayoría de esos sustitutos del azúcar aprobados para su uso en alimentos son sintetizados de forma artificial. Ya ahí comienza un problemita. Hoy en día toda la industria de alimentos y bebidas está reemplazando el azúcar, o sea, el azúcar blanca que yo utilizo, o el jarabe de maíz, o sea, los edulcorantes o endulzantes normales que yo comía antes con calorías, ese azúcar que le echaba borbotones a mi comida, la están sustituyendo por endulzantes artificiales. A punto que hoy es imposible, pero imposible encontrar algún refresco en el supermercado que no esté endulzado con algún azúcar de estas artificial. O sea, los mal llamados refrescos dietéticos o light. La razón. ¿Cuál es la razón? La razón no es por tu salud, no, ni creas. No es porque estén preocupados por tu peso o por tu grasa corporal o porque estén preocupados que quieran disminuir la incidencia de dismetabolia, de diabetes. La verdad es que son más económicos, son más baratos. O sea, se vuelven más ricos y millonarios a estas empresas si tú los usas. O sea, si tú eres light, eres dietético o no tienes calorías, pues lo estás volviendo mucho más ricos. El jarabe de maíz que sustituyó al azúcar blanco, se inició a usar por eso, porque era más barato que el azúcar blanco. Y obvio, los edulcorantes hoy en día son mucho más baratos que el azúcar y el jarabe de maíz juntos. Y por eso la industria hoy está virando hacia todo lo light, ¿no? Hacia todo lo dietético, entre comillas, porque es mucho más barato endulzar con un edulcorante de estos artificiales que con azúcar. En resumidas, ser light o dietético es un negocio buenísimo. Quieren que te vuelvas light y es un negocio redondo y nosotros somos los que pagamos ese negocio y pagamos el producto con dinero y además aumentamos sus ganancias y absorbemos todos los riesgos inherentes a nuestra salud porque no sabemos ni siquiera, no tenemos idea de lo que ellos hacen en nuestro organismo. Así de fácil.
El aspartame, por lo menos, el más usado en Estados Unidos, ya que el precio es ínfimo, especialmente desde 1992, porque cayó la patente, ¿sí? Se usa en todo. ¿Y por qué lo usan? A ver, la gente, ¿por qué dice que lo usa? Porque dicen que ayuda a la pérdida de peso. Vamos a ver si es verdad. Hay estudios de la Universidad de Texas que nos dicen que desde que se inició la venta de edulcorantes, se flexibilizó el mercado y se consumía de tal forma tan exagerada que aumentó la obesidad en el mundo. Los sustitutos del azúcar, señores, es verdad, hay algo bueno, no dañan los dientes al no ser fermentado por la microflora de la placa dental. Eso sí es verdad. ¿Será que es útil para diabéticos? La pregunta es muy buena, no sé, ya les voy a decir. ¿Es útil en personas con hipoglicemia? Puede ser que sí. Vamos a ver, vamos a hablar de todo esto, les provoca. Pero para saber la verdad, señores, tengo que decirles que quiero que conozcan la historia de los edulcorantes y por qué se les condena. En 1970, la FDA comenzó a sacar de su mercado de circulación el ciclamato, que fue uno de los primeros que se usó, ya que se asoció a cáncer de vejiga. De ahí en adelante, todo ha sido un tire y afloje entre aprobar, desaprobar esos endulzantes. ¿Por qué? Porque hay intereses oscuros y comerciales. Por lo menos la sacarina, ¿sí?, que se conoce como Sweet and Low, ustedes lo han visto y lo han comprado, es el edulcorante más antiguo, fue descubierto en 1879, es 200 a 300 veces más azucarado que el azúcar. ¿Cuál es el problema? La sacarina se asocia con cáncer de vejiga en ratas. Por esa razón la FDA la prohibió por un tiempo hasta el año 2014. En 1977 la FDA quiso prohibirla en Estados Unidos, pero el honorable Congreso se opuso y solo autorizó una etiqueta de advertencia sobre el riesgo de cáncer de vejiga que producía en humanos. Y cualquier coincidencia con lo que pasa en nuestros países donde la industria de azúcar no deja colocar ninguna advertencia en nuestros productos es pura coincidencia. Pero la Organización Mundial de la Salud reconoce que es cancerígeno en animales y es cancerígeno en humanos. En 2001 se revocó el requerimiento de la etiqueta de advertencia y hay muchos países que hoy en día la aprueban y otros que la tienen prohibida. Hay estudios, señores, en ratas que demuestran que es dañino para los cromosomas de las células de ovario, pulmón y colon, o sea, produce daño genético. Por eso te digo, tú decides si usas la sacarina o no. ¿Sí? Yo no tengo más que decirte. Hay un montón de cosas que no quiero confundirlo, pero lo importante es que nos volvemos más bobitos de lo que ya somos. Ahora, mis señores, hablemos de uno que usted consume mucho, la sucralosa o esplenda. Es el del mayor consumo de todos los edulcorantes no nutritivos. En el mundo está relacionado con migrañas e incluso con daño hepático. Es el más barato de todos, obviamente, y por eso todo el mundo lo usa. Se puede hornear, no pierde sus propiedades, con el calor es 600 veces más dulce que el azúcar, sabe a delicioso como todos los venenos. Se produce a partir de la sacarosa cuando 3 átomos de cloro, o sea, la sacarosa es el azúcar normal, el blanquito, 3 átomos de cloro sustituyen sus 3 grupos de hidroxilo. Por eso se le considera un azúcar clorinado, o sea, con cloro. Se usa en todas las bebidas, los postres, las gomas de marcar, los horneados, mejor dicho, en todo. La FDA lo aprobó en 1998, pero hay que tener en cuenta varias cosas, que pertenece a la clase de químicos organoclorados, algunos de los cuales son altamente tóxicos y carcinogénicos. Por eso, tú decides si lo usas. No te voy a decir que no lo uses, pero tú decides si lo usas. En conclusión, señores, todos los edulcorantes, todos, no calóricos, o sea, los artificiales, tienen su pasado oscuro de tires, de aflojes, de pagar por aquí, de pagar por allá, que no tienen en realidad estudios bien hechos que comprueben de verdad que no producen daño o no se asocian con cáncer. No recomiendo ninguno, de verdad. Por lo menos para mí, mi familia y todos los keto-biters están prohibido usarlo dentro de un estilo de vida keto o no keto. ¿Les parece bien hasta ahora? O sea, los artificiales no se los recomiendo. Ahora hablemos, porque ustedes me dirán, entonces no puedo consumir nada. Vamos a hablar ahorita de los naturales. Los naturales son de 2 tipos. Los sustitutos naturales, que son extraídos de las plantas, de algunas frutas, y los que llaman los alcoholes del azúcar. Listo, fácil, ¿no? Sustitutos naturales y alcoholes de azúcar. Los sustitutos naturales, algunos de ellos, la FDA generalmente los reconoce como seguros. Esto se le conoce como GRAS, generalmente reconocido como seguro. GRAS. Esto ni siquiera requieren en realidad aprobación por la FDA, ya que los estudios científicos realizados por expertos lo consideran seguros para uso en alimentos y bebidas. Estos edulcorantes naturales. Pero es verdad tanta belleza, es verdad que son inocuos. El hecho de que no produzcan cáncer o que no sean tóxicos o que no produzcan daños del DNA quiere decir que producen beneficios para tu salud. Hablemos de eso, si les parece. Aquí encontramos los extractos de la stevia de alta pureza, conocido como glucósido del esteviol. Hay 2 marcas que son Purevia y Truvia. El extracto de frutas del monje, que se utiliza hoy muchísimo. Hay 2 marcas que es el Monk Fruit y el Purelo. Y vamos a hablar específicamente primero de los alcoholes del azúcar. Son sustitutos del azúcar. ¿Listo?
generalmente lo reconocen como seguro, o sea, GRAS, generalmente reconocidos como seguro. ¿Cuáles están? El manitol, por lo menos, que se usa en cuidado intensivo. Yo lo utilicé en cuidado intensivo mucho por su alta osmolaridad para el tratamiento del edema cerebral. Ponía a orinar a los pacientes como locos. Hay otros, el sorbitol y el xilitol. Estos son los que llaman alcoholes del azúcar. En realidad, son mal llamados alcoholes del azúcar, porque no son azúcar y tampoco son alcohol. En realidad son hidratos de carbono que se producen de forma natural en ciertas frutas. Se las llama así porque tienen una estructura química muy parecida a los azúcares y a los alcoholes, pero no son ni azúcares ni alcoholes. Se lo conocen ahora también como polioles. ¿Cómo se reconocen? Se encuentran en algunos alimentos procesados como caramelos, helados, pudines, chocolate, todo lo que a ustedes les parece delicioso. También en los chicles, pastas dentales, en los enjuagues bucales. En realidad no son tan dulces como los artificiales, no son 200 ni 300 veces más dulces, solamente son 1 o 1.7 veces más dulces. Estos alcoholes del azúcar tienen la característica que terminan en tol, ¿listo? ¿Y cuáles son? Entonces, que terminen en tol, el eritritol por lo menos, tiene 0,2 calorías por gramo y tiene entre un 60 y un 80% de la dulzura del azúcar. El manitol por lo menos, termina en tol, tiene 1.6 calorías por gramo, entre 50 y 70% de la dulzura del azúcar. El sorbitol, que termina en tol, es otro alcohol del azúcar, tiene 2.6 calorías por gramo y entre un 50 y un 70% de la la dulzura del azúcar. Y el xilitol, que termina en tol, tiene 2.4 calorías por gramo y tiene la misma dulzura del azúcar. ¿Qué tienen de características, señores? Todos tienen calorías, alguito, pero tienen algo de calorías si se dieron cuenta. Y no son tan azucarados como el azúcar. Entonces, si usted tiene diabetes, yo preferiría que no lo utilizaras. Si estás haciendo una dieta keto, yo preferiría que no los utilizaras porque tienen algo de carga y no sabemos cómo va a ser su absorción. Tenemos que tener en cuenta los alcoholes de azúcar cuando esté manejando su nivel de azúcar en sangre. Revise la etiqueta, la información nutricional de este alimento procesado para conocer la cantidad de alcohol de azúcar por porción, señores. Si un alimento tiene menos de 5 gramos de alcohol de azúcar por porción, es probable que tenga un poquito de efecto muy pequeño sobre el nivel de azúcar, pero ¿sabes qué? No te lo recomiendo porque algo de CAR tiene. Y la última pregunta es, ¿estos alcoholes de azúcar son seguros? Según la FDA, los alcoholes de azúcar son generalmente reconocidos como seguros, o sea, son GRAS. Esto significa que los expertos están de acuerdo que la evidencia científica disponible demuestra que de pronto pueden ser seguros para su uso en alimentos sin bebidas. Sin embargo, ojo señores, consúmalos con moderación, dado que el cuerpo no los absorbe bien, no los absorbe por completo, a veces sí, a veces no, y tienen un problemita, como no los absorben por completo, pues nos van a producir algo de diarreas e hinchazón. Mejor dicho, para resumirles, esto que eritritol, xilitol, manitol, tienen calorías, señores, tienen carbohidratos. Es mejor no usarlos dentro de un estilo de vida keto. O sea, hasta ahora lo que trato de decirles es que no puedo utilizar ningún endulzante artificial y de los naturales no puedo utilizar ningún endulzante natural de tipo alcoholes de azúcar. O sea, señor, quiere decir que no puedo utilizar nada. Vamos a hablar un poquito del lujangu o los mogrósidos, que ahorita están súper de moda, frutos de la planta que llaman del monje, los frutos del monje o los frutos de la planta Siraithia momordica grosberoni. Se conoce como fruto del monje y endulza 250 veces más que la sacarosa, señores, o sea que el azúcar normal. No han reportado ningún efecto adverso hasta ahora del consumo de esta planta. Tiene propiedades disque antidiabetes, antioxidante, la FDA lo reconoce como GRAS, o sea, como seguro, pero aún está en estudio por la OMS. La traumatina es otro igualito que el lujangu, se llama traumatina, es de la época también prehispánica, los indios lo utilizaban, pero hoy en día se usa en confitería para producir chocolates porque quita mucho el efecto como ácido de lo que tienen todos ellos. Es 2000 veces más dulce que la sacarosa, pero es una proteína, es de origen proteínico. Y a pesar de ser de origen proteico, se usa poco, porque no ha gustado mucho, aunque su sabor puede enmascarar algunos sabores amargos, inclusive el de la stevia. ¿Listo? Entonces, señores, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál puedo usar? Porque hasta ahora lo único que he hablado es más de todo ello, ¿no? Miren, señores, les hago una reflexión. En el mundo, la diabetes hoy afecta a 500 millones de personas. Y en el 2030 dicen que puede llegar a 600 o 700 millones de personas. Y va a ser la 7ª causa de muerte. El número de diabéticos sigue aumentando exponencialmente por el alto consumo de carbohidratos que lleva a resistencia a la insulina y a diabetes secundaria. O sea, es una enfermedad derivada de los malos hábitos alimenticios. A pesar de que introdujeron estos sustitutos no calóricos del azúcar para evitar el consumo de azúcar y por ende el de calorías y evitar la activación de la insulina, no ha servido para nada. Por esto, en vez de reducir la obesidad desde que se metió y la diabetes, todos estos endulzantes
artificiales han contribuido a su aumento y además siempre han estado en tela de juicio la seguridad del consumo de estos edulcorantes. Señores, y si decides usar alguno, utiliza solamente stevia, stevia pura, no combinada con otras cosas, y máximo 4 raciones al día. Este es el paso previo para dejar completamente todos los edulcorantes naturales o artificiales en tu vida. No te están dejando bajar de peso, están estresando tu metabolismo, te están aumentando el apetito y son de verdad la última barrera, esa barrera que se antepone entre un keto normal y convertirte en un keto completamente saludable, o sea, convertirte en un keto perfecto como tu doctor Maite. Señores, para terminar, he hablado mucha cháchara, pero espero que les haya quedado súper claro. Los edulcorantes se clasifican en naturales y artificiales. Los artificiales quiero que los dejen todos. Eso que el aspartame, el licual, todos esos los van a dejar. Y entre los naturales quiero que no consuman los alcoholes de azúcar y tampoco van a consumir el monk fruit, ninguno de estos. Quiero que solamente consuman stevia. Stevia pura, 4 raciones. Pero eso es solamente como un paso para seguir al próximo nivel. Dejar todos los edulcorantes. ¿Te parece muy bien?